Bendiciones, amigos. Es en Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18 que vamos a estar meditando algunos momentos. Desde que comenzamos el capítulo 6, empezamos a conectar y miramos un patrón del mensaje que Jesús nos quiere dar en estos versículos. Comenzó con decirnos que tuviéramos cuidado cuando hiciéramos buenas obras para ser vistos por los hombres. Después nos dio instrucciones de cómo debemos de orar. Nos dijo: mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y en lo secreto ora a tu Padre que está en el cielo. Y nos dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hoy nos dice de algo similar, pero nos habla tocante el ayuno. Y es en Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, que dice de esta manera: cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas. Vuelve a mencionar esa palabra. Porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y vuelve a repetir: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Miramos el patrón del mensaje que Jesús nos está dando en estos versículos, y quiero redondear e ir al punto de lo que nos está diciendo en estos versículos, y nos quiere dar este mensaje de que el yo y el verdadero usted somos cuando estamos solos en secreto. Algo muy interesante: cuando nadie nos está mirando, somos esa verdadera persona. Todos tenemos estas dos versiones de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos solos o cuando estamos en público. Tal vez crecimos con eso en nuestra mente, que nuestros padres nos decían: pórtate bien delante de la gente, ¿verdad? Y crecimos con eso. Tal vez el consejo debería haber sido: pórtate bien en todo tiempo. Pero todos tenemos estas dos versiones de nosotros, y es una versión buena y es una versión mala. Es una versión real y es una versión falsa. La falsa, pues, es cuando estamos delante de la gente y queremos fingir ser algo que no somos para ser bien vistos por los demás, ¿verdad? Y la real es cuando estamos solos, cuando nadie nos está mirando y somos sinceros con nosotros mismos. Quisiera decirle que esa persona real, cuando estamos solos en secreto, esa es la verdadera persona por la que Dios se interesa. Interesante. Dios se interesa por cuando somos reales, no cuando estamos fingiendo, ¿verdad? Quisiera decirles también que Él nos pide nuestra sinceridad. El ser real, cuando somos verdaderamente reales con nosotros, nos acercamos a Dios. Cuando fingimos, nosotros mismos nos estamos alejando de Dios. Es interesante comprender estos principios que el Señor nos está diciendo aquí en estos versículos, ¿verdad? Es muy interesante. Lo que hacemos en secreto podríamos decir que es en realidad lo que cuenta con Dios. Dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En esta ocasión nos está hablando del ayuno. Dice: cuando ayunes, hazlo de tal manera que nadie sepa que estás ayunando. En realidad, amigos, la Biblia solamente da un mandamiento en el Antiguo Testamento, que está en la ley de Moisés, que era un solo día por año para ayunar, ¿verdad? Eso es dirigido al pueblo de Israel, que era un día de fiesta, el día de la purificación. Y es en Levíticos capítulo 16, versículo 31, que dice: será para ustedes un día de completo reposo, en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo, establecido por Dios. Al decir estatuto, perpetuo quiere decir para siempre. Y era todo el mandamiento del ayuno que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero los religiosos en el tiempo de Jesús, los miramos que siempre quieren rebasar los mandamientos de Jesús. En otras palabras, quieren ganarle a Dios.
Si Dios decía un mandamiento, ellos lo tomaban y lo hacían mucho más como para mostrar que ellos eran más espirituales que los demás. Pero miren, podríamos hablar un poco sobre el ayuno. El ayuno básicamente quiere decir dejar de comer. Y si lo miramos del punto bíblico, ¿verdad? Hay que mirarlo de ese punto. El ayuno siempre está conectado con la oración. Ya hablamos antes de la palabra desayuno, que es quebrar el ayuno que hacemos durante la noche. En la palabra de inglés también se entiende de esa manera. Cuando decimos breakfast, quiere decir we're breaking the fast that we do overnight, ¿verdad? El ayuno que hacemos en la noche también se entiende de esa manera en español. Desayuno, quebramos el ayuno de la noche. Pero cuando un creyente ayuna, esto es lo que quiere decir. Sabemos que el comer es muy esencial, es importante. Debemos estar bien alimentados, la nutrición en estos tiempos de enfermedad es muy importante, tener nuestro sistema fortalecido. Pero mire, ¿por qué entonces Dios nos pide que ayunemos? Para poder orar. No es una regla, pero el ayuno y la oración van juntos. Y lo miramos en la Biblia y miramos el tremendo efecto que tiene el ayuno y la oración. Jesús mismo le dijo a sus discípulos que había pruebas que solamente se podían obtener la victoria con ayuno y oración. Entonces ya sabemos que es muy necesario el comer para vivir. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Dios nos pide? ¿Verdad? Bueno, quisiéramos ponerlo de esta forma. Es muy importante cómo le buscamos, ¿verdad? Cualquiera que sea la causa por buscarle. Y en otras palabras, cuando un creyente deja eso a un lado y con devoción viene a buscar a Dios, le está diciendo, vengo en serio, ¿verdad? Eso de comer es muy esencial, es importante para mí, pero lo voy a dejar a un lado, porque es más importante para mí buscarte con devoción. Y vengo a ti con todo, ¿verdad? Vengo en sacrificio, vengo con humildad, hablando de humillación ante Dios, ¿verdad? Pero mire, el ayuno, la Biblia lo pone como algo que es duro para hacer, ¿verdad? Como un sacrificio. David en el Salmo 35, versículo 13, dice David que se afligió con ayuno. En Joel capítulo 12 dice, por esto pues ahora dice Jehová, fíjate, es Jehová hablando, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y lamento. Es una forma de buscar a Dios con humildad, en humillación, negándonos a nosotros mismos. Jesús dice a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En una ocasión vinieron los discípulos de Juan a Jesús, Juan el Bautista. Es en Mateo capítulo 9 del 14 en adelante y dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Me gusta la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y mire, si ponemos atención aquí, Jesús pone el ayuno, lo compara con luto, con dolor, con sacrificio, ¿verdad? Y les dice Jesús, en otras palabras, no tienen que ayunar ellos porque estamos hablando de que el ayuno es para buscar de Dios y Jesús les está diciendo, aquí estoy con ellos, no me tienen que buscar, porque fíjese lo que dice más adelante en el versículo 15. Le voy a leer todo el versículo 15, dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y sigue diciendo, pero vendrán los días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces buscarán mi rostro. Cuando ya me hayan
quitado de ellos, cuando ya no esté, ¿verdad? Y sí, es verdad que la ley decía que el ayuno era un día por año, pero ya después en el Nuevo Testamento siempre estamos mirando que la iglesia primitiva siempre estaba en ayuno y en oración. Jesús mismo, ¿verdad? Como ya dijimos, lo practicaba y le recomendaba a sus discípulos que había cosas que solamente con ayuno y oración tendrían la victoria. ¿Alguien de nosotros, podríamos preguntarnos, alguien de nosotros ha ayunado así de esta forma que dice la Biblia? Porque de esta forma que dice la Biblia, como lo estamos mirando, está hablando de hacer sacrificio, de esforzarnos, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir negarme a mí mismo? Esto nos habla de decirnos no a nuestra carne, a nuestros deseos carnales. Y mire, yo le voy a ser sincero, a mí no me gusta negarme nada. ¿Verdad? A nosotros no nos gusta negarnos, no nos gusta decirnos no. Lo que queremos, lo obtenemos, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra cultura. Hemos sido influenciados, programados a no decirnos no a nosotros mismos. Siempre estamos gratificándonos con cosas que decimos, yo lo merezco, me lo he ganado, ¿verdad? Y cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos es decirnos no a nosotros. Entonces como que no nos agrada eso, ¿verdad? Y no me siento mal decir esto, que a mí no me gusta decirme no. No me siento mal porque quiero decirle que no soy el único. Yo sé que usted también, ¿verdad? No le agrada decirse no a usted mismo. Mire, Pablo, hablando a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, nos habla tocante de esto. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Somos culpables. El problema aquí es que nos amamos mucho y no nos gusta, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos. Mire, Jesús, que es el ejemplo. Jesús, siempre estoy diciendo, yo siempre me va a escuchar usted repetir que Jesús es el ejemplo a seguir. El Señor Jesús vino a humillarse. Es en Filipenses, Pablo hablando a los filipenses, y nos dice a nosotros en esta ocasión, dice Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjese aquí lo que dice, se humilló a sí mismo. ¿Quién lo humilló? Nadie. Él mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y menciona, y muerte de cruz. Es tremendo cuando leemos que Dios se hizo hombre. Ahí ya era una humillación. De ser Dios, se humilló a ser hombre, ¿verdad? Para venir, dice, a humillarse hasta la muerte, y muerte de cruz, que era la muerte más horrenda, ¿verdad? La forma de morir con más dolor que existía, y ser levantado en una cruz para ser exhibido, quiero decirles, para ser exhibido desnudo. Jesús estaba en la cruz crucificado, desnudo, golpeado. Era una muerte de humillación y de mucha vergüenza. El Salmo 22, 18 es el que nos dice, repartieron entre sí mis vestidos, y menciona vestidos, y dice, y sobre mi ropa echaron suertes, no solamente las túnicas, sino que lo de abajo. Los artistas han pintado a Jesús crucificado y le han puesto un delantal por respeto. Pero la muerte de la cruz era una cruz vergonzosa, y nos dice este versículo que Jesús, siendo Dios, vino y se humilló a ser hombre, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y cuando pienso que el Creador del universo se humilló de esta forma, y nosotros
Nosotros los cristianos que decimos que queremos ser como Cristo, a veces en vez de humillarnos, nos crecemos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. El ayuno es una forma de buscar a Dios en humillación. Esto está escrito aquí, hermanos. Lo que estamos mirando hoy está escrito aquí para que nosotros no cometamos el error de ayunar para ser vistos o hacerlos porque otras personas lo están haciendo. A veces lo hacen en grupo. Alguien me dijo que estaba ayunando porque la ropa ya no le quedaba. Eso ya no tiene nada que ver con el ayuno. Eso tendría que entrar ahí una dieta rígida, ¿verdad? Alguien también me comentó que estaba ayunando del Facebook y yo me pregunté ¿cómo cabe eso de humillación ante Dios al ponerse en ayuno de Facebook? Tremendo, ¿no? Tremendo a veces las cosas que oímos de los cristianos. Estoy hablando de los cristianos porque estos versículos, todo el sermón del monte fue dirigido a ya creyentes, es para nosotros. ¿Cómo es posible que haya personas en estos días ya cristianos que digan, estoy ayunando de Facebook? En realidad, hermanos, eso no tiene nada que ver con la Sagrada Escritura. No tiene nada que ver con lo que nos está enseñando la Biblia. De venir en una búsqueda sincera, humillarnos ante Dios, venir a Él con toda reverencia y buscarle con sinceridad, que es lo que estamos hablando, que Él mira en lo secreto y eso es lo que cuenta. Entonces, hermanos, en ocasiones no sé qué pensar de estas personas. En realidad, pues solamente necesitamos abrir nuestros ojos. Nuestra oración es para que Dios quite las vendas y nos revele su palabra. Siempre ha estado aquí, esto no es un secreto, siempre ha estado aquí, pero necesitamos escudriñar, estudiar su palabra, ¿verdad? Mire, la Biblia dice que Dios nos ha dado el poder, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ha dado el poder que necesitamos nosotros para poderle decir no a la carne, ¿verdad? A veces podemos pensar que no podemos decir, pero mire, yo tengo el poder de controlar mi cuerpo, mi carne. Mi cuerpo no me controla a mí. Mi mente no me controla a mí. Yo controlo a mi mente. Le voy a ser sincero. En ocasiones vienen a mi mente pensamientos que no deben de estar ahí. Y yo me pregunto, ¿por qué estoy pensando eso? Y yo tengo el poder, Dios me ha dado el poder para decir, no debo de estar pensando eso. Y llenar mi mente con otras cosas positivas, buenas, meditar en la palabra. Pero quiero decirles que Dios nos ha dado el poder, tenemos el poder. Mi carne no me controla, mi mente no. Mire, muchas veces en personas que han hecho atrocidades violentas, ellos confesan y dicen que todo comenzó con un pensamiento que ellos estaban alimentando y después no pudieron controlar el pensamiento y hicieron una matazón, una barbaridad. Pero Dios nos ha dado el poder para controlar nuestra carne, nuestra mente, para poder vencer en el día de la tentación. Mire, yo decido, ¿verdad?, qué clase de pensamientos voy a tener en mi mente. En ocasiones, como digo, yo no quiero, hermanos, de ninguna forma dar un mensaje equivocado, como diría yo, una impresión que no es. Yo batallo todos los días, como me imagino que todos ustedes. La Biblia nos dice que tenemos una guerra entre la carne y el espíritu, y es una guerra de todos los días. Usted en la mañana puede despertar y preguntarse, ¿quién va a ganar este día? ¿La carne o el espíritu? O cuando se vaya a acostar en la noche, cuando usted esté orando, cuando medite, usted también puede meditar eso. ¿Quién ganó hoy? ¿La carne o el espíritu? Pero quiero decirles en esta tarde que Dios nos ha dado el poder, ¿verdad? Para poder vencer
todo lo que el enemigo nos pueda mandar a nuestra mente o nuestros deseos de la carne. Mire, hermanos, ya para terminar, cuando viene la tentación, ¿qué pasa? Si no estamos acostumbrados a decirle no a nuestro cuerpo, a negarnos a nosotros mismos, pues viene la tentación y dice, no, pues yo siempre le digo sí al cuerpo, ¿verdad? Le doy acceso a lo que quiero. Eso es algo terrible, hermanos. Poco a poco podemos empezar a practicar, a negarnos a nosotros mismos, a decirle no al cuerpo, ¿verdad? Debemos de entender que el Espíritu Santo nos ha dado el poder, la fuerza para llevar a cabo todo esto, ¿verdad? Entonces, para terminar, el ayuno y la oración siempre van juntas. No ayunemos para ser vistos por los demás. El ayuno es humillarnos ante Dios. Es una de las formas de buscar el rostro de Dios. Amén. Entonces, esta tarde, Dios les bendiga, bendiciones, y nos miramos a la próxima. Dios les bendiga.